Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase de estrategias didácticas para bachiller y universidad, que si bien recordamos, empezamos con lo que es la didáctica. Obviamente estas estrategias están pensadas para bachiller y universidad, pero dependiendo de nuestro salón de clase, se pueden utilizar en otras áreas como secundaria, ¿no? Va a depender siempre de nuestro conocimiento de nuestro salón y de las capacidades de nuestros alumnos, de que obviamente todas estas también, inclusive aunque estemos en universidad o en bachiller, van a depender de nuestro salón de clase y que pueda funcionar o que no funciona en él. En la primera semana vimos qué es la didáctica. Me parece que todos ustedes ya llevaron didáctica general en segundo o en tercero, entonces, o la están llevando en el momento. Entonces hicimos un pequeño repaso de lo que es la didáctica, que como bien sabemos fue una creación del pedagogo Juan Amos Comenio en la Edad Media, en 1500-1600, que fue uno de los primeros pedagogos y lo creó o lo estableció en la didáctica magna. Entonces tenemos que la didáctica proviene del griego didásticos, que significa el que enseña y concierne a la instrucción. También como vimos en el video que les encargué la semana pasada, tenemos al docente y al discere, es decir, el que provee o el que facilita el conocimiento y el que va a obtener el conocimiento, aunque a fin de cuentas los maestros siempre cumplimos con esas dos funciones, tanto como docente como discere, porque siempre aprendemos de nuestros salones de clase, de nuestros alumnos, de las situaciones en las que nos encontramos, de las problemáticas que nos podemos llegar a encontrar en nuestro salón, etcétera, etcétera. El objetivo principal de la didáctica está enfocado en dos aspectos. El primero se relaciona con el ámbito teórico, profundizando en el conocimiento que el sujeto desarrolla en un contexto de enseñanza y aprendizaje, el cómo voy a pasar el conocimiento de docente a discere, ¿no? O de docente a estudiante. Y el segundo ámbito concierne a la regulación de la práctica con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es cuáles van a ser las situaciones en las que yo voy a ir manifestando o enseñando o facilitando dicho aprendizaje. Cabe destacar que existen tres tipos de didáctica según se señala, ¿no? Por algunos teóricos. Dependiendo del teórico vamos a ver una o muchas divisiones. La didáctica, como vimos, es un trabajo pedagógico, una teoría pedagógica que viene desde el 1600 y que ha ido evolucionando y que ha pasado por muchos pensadores que la han ido analizando y diseccionando. La didáctica general puede ser definida de acuerdo a el conjunto de normas y principios de manera general en los cuales se fundamenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin considerar un ámbito o contenido específico, porque también si nos vamos a la teoría de la didáctica general, vamos a encontrar diferentes teorías didácticas, dependiendo del tipo de enseñanza que queremos dar. La didáctica general está orientada a explicar e interpretar la enseñanza, por eso se llama didáctica general, porque si la dividimos y si la seleccionamos y si buscamos enseñar en un área específica, pues ya no sería didáctica general. Como vemos aquí, la didáctica se puede dividir en muchas partes cuando la ampliamos y cuando vemos la teoría general de este proceso pedagógico, ¿no? Puede ser una didáctica artística, puede ser una didáctica tecnológica, puede ser la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, o puede ser una didáctica de la interacción sociocomunicativa dentro del aula. ¿Okay? Y todo esto va a ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica debe de responder a los siguientes interrogantes. ¿Para qué formar a los estudiantes? ¿Qué mejora profesional necesita el profesorado? ¿Quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden? ¿Qué hemos hecho o qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber, que es muy importante, y cómo realizar la tarea de enseñar? Algunas perspectivas de la didáctica, como les digo, pueden ser la tecnológica, la artística o la profesionalizadora, pero en este caso vamos a remontarnos a la didáctica general porque esto ya lo van a ver o lo están viendo o lo vieron en su clase específica del tema. La didáctica general está orientada a explicar e interpretar la enseñanza y sus componentes, analizando y evaluando los constructos teóricos como los enfoques y perspectivas que definen las normas de enseñanza y aprendizaje. Debido a ello, su orientación es eminentemente teórica. Y bueno, de esto ustedes, con esto y el video, ustedes hicieron un mapa mental
acerca de lo que las funciones de la didáctica. Básicamente, ¿qué es? Es una ciencia pedagógica, dónde está situada en la educación, de qué se trata, estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje y para qué sirve, para organizar y favorecer el aprendizaje de los estudiantes. La didáctica se caracteriza por estar construida por tres elementos fundamentales: el estudiante, el conocimiento y el docente. Ahora vamos a continuar con las estrategias de las que vamos a hablar para bachiller y universidad, recordando que dependiendo de nuestro salón de clase, igual lo podemos usar con gente más joven. Va a depender siempre de el conocimiento previo. En fin, nuevamente, ya sé que lo he repetido un montón de veces, pero vamos con una definición de estrategia y básicamente son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover el aprendizaje significativo, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las del aprendizaje y las de la enseñanza. Alonso Tapia las describe a continuación en el siguiente esquema. Tenemos las estrategias que son dirigidas a cumplir algún objetivo y las de enseñanza son las utilizadas por el agente de enseñanza, es decir, el docente, para promover y facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, y las estrategias de aprendizaje son utilizadas por el estudiante para reconocer, aprender y aplicar la información y o contenido que ya ha sido facilitado por el docente. Las estrategias de enseñanza fomentan las instancias de aprendizaje, promoviendo la participación de los estudiantes. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, es relevante mencionar que los estudiantes las utilizan para organizar y comprender contenidos o ideas clave. Las estrategias en general comparten elementos, aspectos o rasgos en común que son considerados componentes fundamentales. Monereo los describe como: los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje son el estudiante y el docente. El contenido a enseñar, que puede ser conceptual, procedimental o actitudinal. Las condiciones espaciotemporales o el ambiente de aprendizaje, las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de aprendizaje y el factor de tiempo. También tenemos los conocimientos previos del estudiante, la modalidad de trabajo que se emplee, ya sea individual, en pares o grupal, o el proceso de evaluación, ya sea diagnóstico, formativo o sumativo. Esos van a ser los aspectos que están dentro de las estrategias. Las estrategias se pueden dividir en preinstruccionales, coinstruccionales o postinstruccionales, que es básicamente la forma en la que está dividida una clase dentro del salón, ¿no? Preinstruccionales obviamente se va a referir a las del inicio de la clase, las coinstruccionales van a ser las que están dentro de la parte más importante de la clase, donde se lleva a cabo la facilitación del conocimiento a los diseres o estudiantes, y la postinstruccional sería alguna estrategia de cierre. Díaz y Hernández describen las estrategias preinstruccionales como aquellas que preparan y alertan en relación a qué y cómo aprender, incidiendo en la activación o generación de conocimientos previos. Este tipo de estrategias son útiles para que el estudiante contextualice su aprendizaje y genere expectativas pertinentes. Muchas veces lo hemos mencionado en las clases de inglés. Cuando comenzamos una clase hacemos una pequeña estrategia, una pequeña dinámica para despertarlos, para que se acuerden de lo que vieron la semana pasada, para que hagan una lluvia de ideas de conocimiento previo que puedan llegar a tener acerca del tema que se va a ver en la parte más importante de la clase. Entonces, estas son útiles para contextualizar, para que el alumno sepa en dónde se encuentra, de qué se va a tratar la clase, qué está pasando a su alrededor, básicamente. Cabe destacar que se sugiere aplicar las estrategias preinstruccionales al inicio de una clase, aunque también siempre va a depender del contexto y de nuestra situación. Tenemos a veces clases de 3 horas o clases en las que se acaba un tema y tenemos que empezar otro, y podemos insertar una estrategia preinstruccional en medio de la clase o al final de la clase, que no sería lo óptimo, pero dependiendo de nuestro plan de trabajo, puede que llegue a ocurrir así. En cuanto a las coinstruccionales, como indican Díaz y Hernández, estas apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la mejora de la atención y detección de información principal. Estos son para que los alumnos puedan comprender mejor lo que se está enseñando.
El objetivo principal es que el estudiante organice, relacione, interrelacione los contenidos e ideas más relevantes para el logro del aprendizaje. Se recomienda utilizar las estrategias coinstruccionales durante el desarrollo de una clase. En lo que respecta a las postinstruccionales, tal y como lo señalan los mismos autores que hemos estado revisando, se presenta al término del episodio de enseñanza, permitiendo una visión sintética, integradora e incluso crítica del contenido. Es un resumen, es una forma de ver si comprendieron lo que se vio en clase, es una forma de checar que todo esté en orden, que no haya dudas, y si hay dudas, pues obviamente arreglarlas, ¿no? Es posible señalar que las estrategias postinstruccionales sirven para hacer una revisión final de la clase, incluyendo las ideas principales de los contenidos vistos. Como maestros de inglés, muchos de ustedes utilizan quizzes para hacer este tipo de estrategia postinstruccional. Se propone usar este tipo de estrategias obviamente al terminar una clase, pero dependerá también de nuestro tiempo de clase, de nuestro plan de trabajo, nuestra metodología, etcétera, etcétera. Y acá viene el meollo del asunto, las estrategias. Tenemos estrategias de elaboración de la información, de representación de la información, de desarrollo de la comunicación y trabajo grupal, de comprensión de la información y de desarrollo de habilidad oral y o comunicativa. ¿Ok? En la elaboración de información tenemos ensayo y lluvia de ideas. En representación de la información tenemos mapa conceptual, organizadores gráficos, mapa mental, una red semántica, cuadro T, tira cómica, cuadro sinóptico, línea de tiempo. En desarrollo de la comunicación y trabajo grupal tenemos juego de roles, júntate, piensa y comparte, rompecabezas, panel de discusión. En comprensión de la información tenemos barrido del texto o búsqueda de información específica, que son dos técnicas muy similares, ilustraciones, inferencia, sillas filosóficas. Y en desarrollo de la habilidad oral y o comunicativa tenemos blogs, debate, oratoria o entrevista. Estas estrategias que tenemos aquí enfrente de nosotros son las que vamos a estar viendo en nuestro último parcial y vamos a estar explicando dentro de unos videos instruccionales que pueden ser como este que tengo aquí en el que están viendo mi pantalla o pueden ser ustedes grabándose. Yo les voy a dar las fechas y les voy a dar los nombres de las personas que van a explicar cada cual y nosotros nos vamos a encargar de revisar esos videos para informarnos acerca de cada una de las características de estas estrategias, ¿ok? Esa va a ser parte de su calificación final y la parte más importante, así que va a importar mucho cómo está explicado, si está bien desarrollado. Los videos van a durar aproximadamente 5 minutos, yo les voy a dar toda la información que necesitan para generarlos, o sea, qué puntos tienen que cubrir, ustedes obviamente tienen que buscar la información y así vamos a ir viendo me parece que unos 2 o 3 videos por estrategia para que nos podamos hacer una idea de cada uno de ellos.